Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Alicia Recetas. En esta ocasión te quiero mostrar cómo preparar una deliciosa sopa de albóndigas. Es una sopa muy completa y nutritiva, pero sobre todo es muy reconfortante en estos días que ya comienza a hacer frío. Esta sopa me la enseñó hace muchos años mi cuñada Eli. Muchas gracias, Eli, y desde entonces no ha faltado en mi menú semanal. Si quieres ver lo fácil que es preparar esta deliciosa sopa de albóndigas, quédate que comenzamos. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de carne picada de pollo, 1 litro de caldo de cocido o si lo prefieres puedes utilizar caldo de pollo, 100 gramos de fideos finos, un huevo, 2 cucharadas de pan rallado, perejil, un diente de ajo, sal y pimienta negra molida. En primer lugar, en un bol ponemos el huevo y lo batimos un poco. Después agregamos la carne picada y le ponemos un poco de sal y pimienta negra molida. Luego le añadimos el diente de ajo. Yo suelo echárselo rallado, pero si quieres lo puedes cortar muy picadito. Le vamos a poner también perejil. Un truco para picar fácilmente el perejil es ponerlo en un vaso y cortarlo con unas tijeras de cocina, así queda muy picadito. Se lo agregamos a la carne. A continuación le añadimos las 2 cucharadas de pan rallado. Después con un tenedor empezamos a mezclarlo todo un poco. Luego continuamos con la mano para terminar de mezclarlo bien. Por último lo cubrimos con un papel transparente y lo dejamos reposar unas horas en la nevera para que la carne tome el sabor del aliño. Para continuar con nuestra sopa ponemos el caldo de cocido en una olla al fuego para que comience a hervir. Mientras, comenzamos a hacer las albóndigas con la masa de carne que habíamos aliñado. Es súper fácil, solo tenemos que coger una pequeña porción de carne y darle vueltas entre las manos hasta formar una bolita, así hasta terminar con toda la masa. Esto es algo que a mis niños les encanta hacer para ayudarme. Si tienes peques en casa, anímales a que participen en la cocina con estas tareas sencillas, ya verás cómo disfrutan. Cuando tengamos formadas todas las albóndigas, las ponemos en el caldo que ya estará hirviendo. Bajamos un poco el fuego y las cocemos durante unos 20 minutos. Pasado el tiempo, le agregamos los fideos, lo removemos un poco y lo dejamos cocer unos 3 minutos más o menos o hasta que estén tiernos. A esta sopa me gusta agregarle huevo cocido y siempre pongo algunos a cocer mientras la preparo. Por último, solo queda servir esta deliciosa sopa de albóndigas. Te animo a prepararla, está riquísima. La carne queda sabrosa y tierna y le da un sabor buenísimo al caldo. Si te gusta, la puedes acompañar con un huevo cocido, taquitos de jamón y picatostes. Te aseguro que si la pruebas te va a encantar. Si haces esta receta, hazle una foto y etiquétame en Instagram con @DaliciaRecetas. Me hará mucha ilusión verla. Si te ha gustado el resultado final y te ha sido útil el vídeo con el paso a paso, te animo a que te suscribas al canal, ya que tu apoyo me ayuda mucho a seguir compartiendo buenas recetas. En la pantalla te dejo otras recetas que he preparado anteriormente por si te has quedado con ganas de ver más. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a que le des a me gusta y a que te suscribas si aún no lo has hecho. Muchas gracias, hasta la próxima.